Hola mis hermanos y mis hermanas, soy el Padre Bernardo Moncada, el primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Hoy les quiero predicar la palabra de Dios y les traigo el tema del combate. En numerosos pasajes de la Biblia nos encontramos con verdaderos combates, combates a nivel material, a nivel personal, pero también combates en otra dimensión, a nivel espiritual. Esos combates solamente se pueden ganar de la mano de Dios. Un ejemplo de tantos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de los combates es el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Dice lo siguiente: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas miedo, porque está contigo Yahvé tu Dios, el que te sacó del país de Egipto. Cuando estén para entablar combate, el sacerdote se adelantará y hablará al pueblo. Les dirá: escucha, Israel, hoy van ustedes a entablar combate contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no tengan miedo, ni se turben, ni tiemblen ante ellos, porque es Yahvé su Dios el que marcha con ustedes para pelear en favor suyo contra sus enemigos y salvarlos. Palabra de Dios. Qué hermoso ver esto. Vemos un combate a nivel humano, pero este combate solamente se gana si Dios está con nosotros. Yo no sé cuál sea el combate con el cual usted esté luchando o esté pasando. Sin embargo, se lo digo, solamente se puede vencer yendo de la mano de Dios. Pero hay otros tipos de combates, combates que no solamente se quedan a nivel humano, a nivel material, sino combates que van un poco más allá, lo que se llama el combate espiritual. En la Biblia encontramos numerosísimos pasajes acerca de este combate espiritual, pero yo quiero traer a cotación el libro de Daniel en el capítulo 10, versículo 20, donde dice lo siguiente: entonces me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora he de volver a luchar contra el príncipe de Persia. Cuando termine con él, vendrá el príncipe de Grecia. Pero te revelaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me presta ayuda para esto, excepto el príncipe de ustedes, que se llama Miguel. Este mismo Miguel que está entablando esta batalla en el libro de Daniel, en la aparición que tuvo un ángel frente a Daniel y le está hablando acerca de esto. Este mismo Miguel lo vemos en otra batalla terrible al final de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 7 en adelante. Vea lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado el diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. ¡Qué batalla tan tremenda! De esta batalla nos habla a nosotros el apóstol San Pablo, cuando habla a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, cuando dice lo siguiente: por lo demás, fortalezcase en el Señor y en su fuerza poderosa. Revístase de las armas de Dios, para que ustedes puedan resistir las acechanzas del diablo. Ojo con esto, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los principados, potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Este combate, esta batalla espiritual, solamente se puede ganar fortaleciéndonos en el Señor, en la fuerza poderosa. Recapitulemos un momento.
podemos hablar de diferentes combates o combates en dos ámbitos diferentes. En el ámbito humano, cuando el pueblo sale a luchar contra sus enemigos, o en el ámbito espiritual, cuando Dios a través de sus ángeles entabla una batalla contra estos seres adversos, es decir, contra los demonios. Vemos un combate en dos dimensiones, dimensión humana, dimensión espiritual. Pero ese combate no tiene lugar en Dios, no tiene lugar en Jesús de Nazaret. Si nosotros ponemos nuestros ojos en la Sagrada Escritura, podemos leer en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, donde dice que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo deshace estas obras del demonio? ¿Cómo deshace estas obras del diablo? Si nosotros podemos ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 16, dice que el Señor expulsaba a los demonios con una sola palabra, porque ante la majestuosidad de Jesús, ante la grandeza, ante la omnipotencia de Dios, no hay nada ni nadie que pueda contra Él. Contra Dios no puede nadie. Por eso San Miguel dice, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. En Jesús no hay combate y no existe. Ustedes pueden buscar numerosos pasajes bíblicos. Pueden ir a San Marcos, en el capítulo 1 de San Marcos, en el versículo 27 en adelante, cuando el Señor Jesucristo entra en la sinagoga de Cafarnaún, y allí en esta sinagoga hay un hombre que está poseído por el demonio. El Señor Jesucristo solamente dice algunas palabras: cállate y sal de él. Inmediatamente el demonio se cayó y salió de este cuerpo. Podemos ver otros pasajes, San Marcos en el capítulo 4, versículo 35, vemos cuando los discípulos se suben a la barca, el maestro está durmiendo y se levanta el mar. En la Biblia el mar es símbolo del mal. Y escúcheme lo siguiente. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Los apóstoles van, le dicen, Señor, no te importa que perezcamos. Y en el 39 el Señor dice, calla y enmudece. Dos palabras e inmediatamente vino una gran bonanza. Podemos buscar otros textos bíblicos. Marcos en el capítulo 5, versículo del 1 al 20. Encontramos nosotros aquel endemoniado de Gerasa, aquel endemoniado que estaba endemoniado por una legión de demonios. Y el Señor no nombra ninguna palabra. Son los demonios los que le dicen, permítenos salir de este cuerpo e ir a esa piara de cerdos. Y el Señor se lo permitió. Y entraron a los cerdos y se precipitaron al mar. Lógicamente hay una gran connotación teológica. Los cerdos, símbolo del pecado. El mar, símbolo del infierno, del mal. Y los demonios tienen que ir allá donde deben estar, al infierno, que fue creado, como dice el juicio de las naciones de San Mateo capítulo 25, versículo 39 en adelante, el infierno que fue creado para el diablo y sus ángeles. Hay muchos pasajes bíblicos en los cuales nos muestran a nosotros que frente a Jesús de Nazaret no hay y no existe este combate ni a nivel humano ni a nivel espiritual. Pero sin embargo el Señor, que tiene ese poder absoluto porque es Dios, comparte ese poder con sus discípulos, comparte ese poder con la Santa Iglesia. Y por estas razones que en San Mateo, en el capítulo 10, y San Lucas, en el capítulo 9, vemos cómo el Señor Jesucristo convoca a los 12, los convoca. Les voy a leer desde San Mateo en el capítulo 10, versículo 1. Llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre todos los espíritus inmundos, para expulsarlos y para curar enfermedad y toda dolencia. Vea qué interesante esto. El Evangelio de San Lucas va un poco más allá. San Lucas dice algo que a mí me encanta, que es muy hermoso, que está en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios para curar enfermedades y les envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ciertamente, ustedes ven delante de los apóstoles cómo el demonio huye,
Ustedes ven delante de los apóstoles que representan a la Iglesia Católica, que representan a los obispos. ¿Quiénes son los sucesores directos de los apóstoles? Los obispos, que tienen la plenitud del Espíritu, que tienen la potestad sacerdotal, que Jesús comparte su sacerdocio con ellos en primer grado. Pero ustedes ven delante de los apóstoles cómo los demonios huyen por el poder de Dios, por el poder que Jesús le ha conferido a la iglesia. Sin embargo, el Señor Jesucristo va un poco más allá en ese combate espiritual. Muchas veces, si ustedes se ponen a pensar en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor Jesucristo sube al monte, algunos dicen que es el monte Tabor, la Biblia no dice el nombre, sube con 3 amigos, San Pedro, Santiago y San Juan, los 3 intercesores de Jesús. El Señor sube ahí al monte de la transfiguración y cuando el Señor baja se encuentra con algo terrible. Los otros discípulos, los otros 9 discípulos están enfrentados contra un demonio dentro de un niño que lo hace sufrir de epilepsia y no han podido expulsarlo. Entonces el Señor llega y expulsa a ese demonio y los discípulos le dicen: Señor, ¿y por qué no hemos podido nosotros expulsar ese demonio? San Mateo tal vez no lo dice en el capítulo 17 de San Mateo, pero San Marcos en el capítulo 14, en el 9, versículo 14 al 29, sí lo dice. Hay demonios que salen con oración y con ayuno. En ese combate espiritual nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que echar mano de lo que diría San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, tomar las armas que Dios nos ha dado para poder resistir el día malo. Esto es lo que tenemos que hacer. Y una de las armas en este combate es la oración. Otra arma es el ayuno. Otra arma, lógicamente, la vivencia asidua de los sacramentos, sobre todo los sacramentos de iniciación y de madurez cristiana. Son armas que el Señor nos ha permitido: el Santo Rosario, la lectura de la Biblia, la oración personal. Son armas que el Señor nos da para poder resistir. Señor, ¿por qué no he podido expulsar este demonio? Hay demonios que solamente salen con oración y con ayuno. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 10 dice que el Señor, después de convocar a los 12, el Señor hace un llamado a 72 discípulos más. Hace un llamado a 72 y los envía de 2 en 2 y los manda a predicar la palabra, a curar a los enfermos, pero no les da el poder directo de expulsar los demonios, como lo había hecho en San Lucas 10, en San Lucas 9 y San Mateo capítulo 10. Sin embargo, los 72 salen, predican y llegan muy contentos. Y en el versículo 17 dice lo siguiente: regresando los 72, dijeron muy alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Claro que sí, el Señor nos envía como iglesia en ese combate. En los apóstoles vemos al Papa, a los obispos, a los presbíteros. En esos 72 discípulos vemos a los laicos, la iglesia total, la iglesia universal, con el poder que Dios le da para expulsar a los demonios. Sin embargo, el Señor quiere un poco más allá en este combate. San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 en adelante, sobre todo San Marcos 16 en adelante, aunque algunos biblistas dirán que esto es un añadido, que el Evangelio de San Marcos se acaba en el versículo 8 del capítulo 16. Sin embargo, vamos a leer lo que dice San Marcos 16:15. Y les dijo: vayan, les da un envío por el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea
y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Escúcheme muy bien. En mi nombre, dice el Señor, expulsarán demonios. ¿Quiénes pueden expulsar demonios? Todos aquellos que crean en el nombre de Jesús. Primero el Señor llama a sus 12, les da el poder sobre todos los demonios. El Señor llama a los 72 por el ejercicio, por su misión y por su acción pastoral. Los demonios huyen y aquí el Señor dice, todos los que crean en mi nombre van a poder entablar ese combate, esa lucha. Ya el Señor nos dio la victoria. ¿Dónde nos dio la victoria el Señor? En su pasión, en su triduo pascual, en su pasión, muerte y resurrección. Colosenses en el capítulo 2 nos dice que el Señor hizo como un desfile triunfal mostrando a todos los principados y las potestades, despojándolos y clavando aquella nota de cargo que teníamos todos nosotros, clavándola en la cruz del Calvario. Dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó en medio clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Ya el Señor nos dio a nosotros la victoria. La victoria en este combate es nuestra si estamos unidos a Jesús a través de la Santa Iglesia Católica. Y por qué no decirlo, pedir una intercesión especial de la Santísima y la Purísima Virgen María, que se asocia perfectamente a su Hijo y que también nos ayuda en este combate espiritual. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de esta predicación. Gracias por acompañarme. Soy el Padre Bernardo Moncada, el primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Y les recuerdo siempre, mis hermanos, por favor, suscríbanse a mi canal. Ayúdenme a evangelizar a este mundo que tanto lo necesita y preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.